Cabe preguntarse, aparte de arrojar algo de luz sobre un rincón de la historia reciente, ¿es importante la revelación de que altos cargos de la Iglesia estaban o están relacionados con la masonería? No tendremos la respuesta a esa pregunta, por supuesto, hasta que se conozca el alcance de la infiltración masónica. Yo sugeriría una ramificación significativa en relación con la liturgia del rito romano. Los críticos de las reformas conciliares argumentan que en muchos casos la reforma solicitada por los padres del Concilio Vaticano II condujo, de hecho, a una sustitución que borró tradiciones litúrgicas consagradas y transmitidas fielmente durante muchos siglos. Asesinato en el grado 33. La investigación de Gagnon sobre la masonería en el Vaticano, por el padre Charles Theodore Moore. Sed quis custodiet ipsus custodes. ¿Pero quién vigilará a los propios guardias? Juvenal, poeta y satírico romano del siglo I después de Cristo. Dedicación a su eminencia, Edward Cardenal Gagnon, siervo fiel de Jesucristo, sacerdote, obispo, hijo leal y príncipe de la Iglesia, filósofo, teólogo, abogado, maestro, lingüista, mentor, guía y amigo. Prólogo. Por un amigo y hermano sacerdote. Asesinato en el grado 33. El título era demasiado bueno para dejarlo pasar, pero mi amigo Charles tenía algunos reparos en utilizarlo, porque no quería que los posibles lectores pensaran que se trataba de otro libro de teorías de la conspiración sobre la muerte del beato Juan Pablo I. Su historia sí implica intrigas del Vaticano y masones, y la inesperada muerte de este pontífice es una de sus subtramas. Pero la narrativa más amplia es la crónica del noble esfuerzo de un hombre dedicado a la Iglesia que tuvo que lidiar con la corrupción de la curia romana. Lo hizo no como un reportero hace una investigación o un soplón, sino bajo la dirección del propio Papa Pablo VI. Nuestro autor tuvo el privilegio de conocer a este heroico personaje, el arzobispo Edward Gagnon, y esta amistad le da un punto de vista único desde el que contar su historia. Debido a que la masonería se menciona frecuentemente en este libro, el padre Moore me ha pedido que proporcione un resumen que explique cómo la Iglesia Católica ve esta fraternidad secreta. Hay una gran cantidad de información, mala información y desinformación, disponible para quien tenga curiosidad. En lugar de intentar describir su historia compleja, una historia que se hace más compleja por el solemne secreto que la masonería impone a sus miembros, resumiré brevemente sus líneas generales y luego presentaré la posición de la Iglesia Católica frente a esta organización. Aunque la historia de la masonería se remonta a la época de las grandes catedrales e incluso a la construcción del Templo de Jerusalén, la masonería, tal como la conocemos, surgió a principios del siglo XVIII y puede describirse como un movimiento cuasi religioso de principios deístas que promueve una visión iluminada de la hermandad humana y el progreso. Muchos estadounidenses, cuyo único conocimiento de los masones es que forman organizaciones fraternales para hacer buenas obras, se encuentran desconcentrados ante la prohibición que tienen los católicos de unirse a ellos. Una objeción desde el punto de vista católico es que la masonería tiene sus propios dogmas, ceremonias y jerarquía,
y muchos de ellos entran en conflicto con los principios fundamentales de la revelación divina, tal como los recibe y profesa la Iglesia Católica. Más dramático aún, las organizaciones masónicas han desempeñado un papel activo en el debilitamiento e incluso la persecución de la Iglesia, especialmente en países tradicionalmente católicos. La Fraternité de la Revolución Francesa promovió los asesinatos brutales de miles de sacerdotes, religiosos y laicos católicos inocentes. Los masones han participado activamente en movimientos anticatólicos en Europa durante los últimos 300 años. Más cerca de nosotros, de hecho, en nuestra misma puerta, el gobierno masónico de México emprendió una sangrienta guerra contra la Iglesia Católica en el año 1925, que terminó en el año 1930. En la ciudad donde vivo hay un hermoso convento de monjas carmelitas originarias de México. La comunidad tuvo que huir de su tierra natal para evitar la muerte. Son simples mujeres de oración, dedicadas a una vida de claustro, pero su mera existencia fue vista como una amenaza por el gobierno mexicano. Un ejemplo más reciente de actividad anticatólica es el escándalo del Banco Vaticano, de 1981, en que la logia masónica italiana, Propaganda Due, trató de destruir la administración financiera central de la Santa Sede. Creo que por este incidente se hacen creíbles las preocupaciones planteadas en este libro sobre la infiltración de los masones en el liderazgo de la Iglesia Católica. Dado que, en el mejor de los casos, la masonería defiende doctrinas contrarias a la fe católica y que, en el peor de los casos, algunos grupos masones han buscado activamente la ruina de la Iglesia Católica, no es de extrañar que los papas hayan prohibido sistemáticamente a los católicos que se unan a ella. La primera prohibición fue publicada en el año 1738 por el Papa Clemente XII, en su encíclica Eminenti Specula, y a esta le han seguido más de 20 declaraciones similares hasta nuestros días. Esta constante prohibición se concretó en el Código de Derecho Canónico del año 1917, Canon 2335. Los que se suman a sectas masónicas u otras asociaciones de este tipo que maquinan contra la Iglesia o contra los legítimos poderes civiles, contraen por este hecho la excomunión solamente reservada a la sede apostólica. Esta era la ley de la Iglesia cuando se produjeron los hechos relatados en este libro. Por lo tanto, si alguien en la curia romana era masón, estaba por ese mismo hecho excomulgado. La investigación del arzobispo Gañón recolectó una gran cantidad de pruebas al respecto. Una de las razones por las que el padre Moore ha escrito esta narrativa es para llegar a la verdad. La única manera de resolver la cuestión de si y cuántas personas con altos cargos en la Iglesia eran masones es que se haga público el informe de Gañón. El nuevo Código de Derecho Canónico, promulgado en el año 1983, introdujo un cambio significativo en el Canon 2335, Canon 1374. La persona que se une a una asociación que conspira contra la Iglesia debe ser castigada con una pena justa. Sin embargo, la persona que promueve o dirige una asociación de este tipo debe ser castigada con un interdicto. No se menciona explícitamente a las sectas masónicas. Parecería que este nuevo canon quiere tener en cuenta a los católicos de los países en los que la masonería no busca activamente la destrucción de la Iglesia Católica y limitar sus sanciones a los que se unen a las logias con un programa anticatólico. Pero aunque una organización masónica en particular no trabaje para perjudicar a la Iglesia, el hecho es que muchos principios y prácticas de la masonería son contrarios a la fe católica. Por esta razón,
Cuando se planteó la cuestión después de la publicación del nuevo código sobre si los católicos seguían teniendo prohibido unirse a los masones, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió una breve declaración afirmando que la prohibición seguía en pie. Los fundamentos de esta decisión fueron descritos ampliamente en el artículo titulado Reflexiones un año después de la declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Irreconciliabilidad entre la fe cristiana y la masonería, que apareció en L'Osservatore Romano el 11 de marzo de 1985. Doy este comentario en su totalidad porque ofrece la explicación más completa en la mente de la Iglesia Católica hoy en día sobre la cuestión de la masonería. El 26 de noviembre de 1983, la Santa Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una declaración sobre las asociaciones masónicas. A poco más de un año de su publicación, puede ser útil resumir brevemente el significado de este documento. Desde que la Iglesia comenzó a declarar su juicio negativo sobre la masonería, lo hizo inspirada en muchas razones, tanto prácticas como doctrinales. No solo juzgó a la masonería como responsable de una actividad subversiva hacia la Iglesia, sino que desde los primeros documentos pontificios sobre el tema, y en particular en la encíclica Humanum Genus de León XIII, 20 de abril de 1884, el magisterio de la Iglesia ha denunciado en la masonería ideas filosóficas y concepciones morales opuestas a la doctrina católica. Para León XIII, estas conducen esencialmente a un naturalismo racionalista, inspirador de sus planes y actividades en contra de la Iglesia. En su carta al pueblo italiano, Custodi, 8 de diciembre de 1892, escribió: Recordemos que el cristianismo y la masonería son esencialmente irreconciliables, de modo que la afiliación a uno significa la separación del otro. No se podía, pues, omitir la consideración de las posiciones de la masonería desde el punto de vista doctrinal, cuando durante los años de 1970 a 1980 la Sagrada Congregación mantuvo correspondencia con algunas conferencias episcopales, especialmente interesadas en este problema, a causa del diálogo emprendido por algunos personajes católicos con representantes de algunas logias masónicas que se declaran no hostiles, sino incluso favorables a la Iglesia. Ahora, un estudio más profundo ha llevado a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe a confirmar su convicción de la irreconciliabilidad básica entre los principios de la masonería y los de la fe cristiana, prescindiendo, por tanto, de la consideración de la actitud práctica de las distintas logias, ya sea hostilidad hacia la Iglesia o no. Con su declaración del 26 de noviembre de 1983, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe pretendía tomar posición sobre la parte más profunda y, por ello, más esencial del problema, es decir, sobre el plano de la irreconciliabilidad de los principios, lo que significa sobre el plano de la fe y sus exigencias morales. Partiendo de este punto de la vista doctrinal y además en continuidad con la posición tradicional de la Iglesia, como atestiguan los mencionados documentos de León XIII, surgen entonces las necesarias consecuencias prácticas, que son válidas para todos aquellos fieles que posiblemente puedan ser miembros de la masonería. Sin embargo, respecto a la afirmación de la irreconciliabilidad entre los principios de la masonería y la fe católica, desde algunas partes se escucha ahora la objeción de que lo esencial de la masonería sería precisamente el hecho de que no impone ningún principio en el sentido de una posición filosófica o religiosa vinculante para todos sus miembros, sino que reúne, más allá de los límites de las diversas religiones y cosmovisiones, a hombres de buena voluntad sobre la base de valores humanistas comprensibles y aceptadas para todos.
La masonería constituiría un elemento de cohesión para todos aquellos que creen en el arquitecto del universo y que se sienten comprometidos con respecto a esas orientaciones morales fundamentales que se definen, por ejemplo, en el Decálogo. No se separaría a nadie de su religión, sino que, por el contrario, constituiría un incentivo para abrazar esa religión con más fuerza. Los múltiples problemas históricos y filosóficos que se esconden detrás de estas afirmaciones no pueden ser discutidos aquí. Ciertamente, no es necesario subrayar que, tras el Concilio Vaticano II, también la Iglesia Católica apremia hacia la colaboración entre todos los hombres de buena voluntad. Sin embargo, hacerse miembro de la masonería excede decididamente esta legítima colaboración y tiene un significado mucho más importante y definitivo que esta. Sobre todo, hay que recordar que la comunidad de masones y sus obligaciones morales se presentan como un sistema progresivo de símbolos de carácter extremadamente vinculante. La rígida regla del secreto que allí impera refuerza aún más el peso de la interacción de signos e ideas. Para los miembros, este clima de secreto implica sobre todo el riesgo de convertirse en un instrumento de estrategias desconocidas para ellos. Aunque se afirme que el relativismo no es asumido como dogma, sin embargo, se propone realmente un concepto simbólico relativista y, por lo tanto, el valor relativizador de tal comunidad moral ritual, lejos de ser eliminado, resulta por el contrario decisivo. En este contexto, las diversas comunidades religiosas a las que pertenecen los miembros individuales de las logias solo pueden considerarse como simples institucionalizaciones de una verdad más amplia y elusiva. El valor de estas institucionalizaciones parece, por tanto, inevitablemente relativo con respecto a esta verdad más amplia, que en cambio se manifiesta en la comunidad de buena voluntad, es decir, en la fraternidad masónica. En cualquier caso, para un cristiano católico, no es posible vivir su relación con Dios de un modo doble, es decir, dividiéndola en una forma humanitaria supraconfesional y una forma cristiana interior. No se puede cultivar relaciones con Dios de dos tipos, ni expresar su relación con el Creador mediante formas simbólicas de dos tipos. Eso sería algo completamente diferente de esa colaboración, que para él es evidente con todos los que se comprometen a hacer el bien, aunque partan de principios diferentes. Por un lado, un cristiano católico no puede participar al mismo tiempo en la plena comunión de la fraternidad cristiana y, por otro, mirar a su hermano cristiano desde la perspectiva masónica como un extraño. Aun cuando, como ya se ha dicho, no existiera una obligación explícita de profesar el relativismo como doctrina, sin embargo, la fuerza revitalizadora de la hermandad, por su misma lógica intrínseca, tiene la capacidad de transformar la estructura del acto de fe de una manera tan radical como para llegar a ser inaceptable para un cristiano, a quien le es querida su fe. León XIII. Además, esta distorsión de la estructura fundamental del acto de fe se lleva a cabo, en su mayor parte, de forma suave y sin que se note. La adhesión firme a la verdad de Dios revelada en la Iglesia se convierte en simple membresía a una institución, considerada como una forma expresiva particular junto a otras formas expresivas, más o menos justas como posibles y válidas, de la vuelta del hombre hacia lo eterno. La tentación de ir en esta dirección es mucho más fuerte hoy en día, en la medida en que corresponde plenamente a ciertas convicciones que prevalecen en la mentalidad contemporánea. La opinión de que la verdad no puede ser conocida es una característica típica de nuestra época y, al mismo tiempo, un elemento esencial de su crisis general. Precisamente considerando todos estos elementos,
La declaración de la Sagrada Congregación afirma que la pertenencia a las asociaciones masónicas permanece prohibida por la Iglesia, y los fieles que se inscriben en ellas se encuentran en estado de pecado grave y no pueden recibir la Sagrada Comunión. Con esta última afirmación, la Sagrada Congregación señala a los fieles que esta pertenencia constituye objetivamente un pecado grave, y al precisar que los miembros de una asociación masónica no pueden recibir la Sagrada Comunión, pretende iluminar la conciencia de los fieles sobre una grave consecuencia que debe derivarse de su pertenencia a una logia masónica. Finalmente, la Sagrada Congregación declara que no es competencia de las autoridades eclesiásticas locales dar un juicio sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas que implique una derogación de lo decidido anteriormente. En este sentido, el texto se remite también a la declaración del 17 de febrero de 1981, que ya reservaba a la sede apostólica todos los pronunciamientos sobre la naturaleza de estas asociaciones que pudieran implicar derogaciones del derecho canónico entonces vigente, Canon 2335. Del mismo modo, el nuevo documento emitido por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en noviembre de 1983 expresa idénticas intenciones de reserva respecto a pronunciamientos que difieran del juicio aquí expresado sobre la irreconciliabilidad de los principios masónicos con la fe católica, sobre la gravedad del acto de adhesión a una logia y sobre las consecuencias que de ellos se derivan para recibir la Sagrada Comunión. Esta disposición señala que, a pesar de la diversidad que puede existir entre las obediencias masónicas, en particular en su actitud declarada hacia la Iglesia, la sede apostólica discierne en ellas algunos principios comunes que requieren la misma evaluación por parte de todas las autoridades eclesiásticas. Al hacer esta declaración, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe no ha pretendido desautorizar los esfuerzos realizados por quienes, con la debida autorización de esta congregación, han tratado de establecer un diálogo con los representantes de la masonería. Pero al existir la posibilidad de que se difunda entre los fieles la opinión errónea de que la pertenencia a una logia masónica es ilícita, ha considerado que es su deber darles a conocer el auténtico pensamiento de la Iglesia a este respecto y advertirles sobre una membresía incompatible con la fe católica. Solo Jesucristo es, de hecho, el Maestro de la verdad, y solo en Él pueden los cristianos encontrar la luz y la fuerza para vivir según el plan de Dios, trabajando por el verdadero bien de sus hermanos. El artículo anterior expresa claramente la amenaza contemporánea de la masonería, no tanto como una cábala anticlericalista que busca arrebatar el poder político a la Iglesia, aunque las actividades de la propaganda DUE muestran que este espíritu sigue activo en algunos sectores, sino más bien la masonería como un movimiento humanista que, aunque evoca al arquitecto divino, de hecho, persigue objetivos seculares, autodenominados del iluminismo. El papel político de la Iglesia ha cambiado en los últimos 150 años. Sus enemigos de hoy son, en su mayoría, aquellos que quieren construir una comunidad humana sin Dios y ciertamente sin Cristo y su cuerpo, la Iglesia. La repentina muerte del Papa Juan Pablo I suscitó diversas teorías conspirativas. Si se combinan con las intrigas vaticanas, con los complots masónicos, no es de extrañar que algunos sugieran que fue asesinado para evitar que actuara contra los masones que trabajaban en la curia romana. Las revelaciones de las intrigas contra el Banco Vaticano unos años más tarde sugieren que la acusación no es tan escandalosa como podría sonar en un principio. Pero, como nos cuenta el padre Moore, incluso el hombre que estaba más familiarizado con el alcance de la infiltración masónica en la curia, el arzobispo Edward Gagnon,
no creía que el recién elegido pontífice hubiera sido asesinado. Si su fatal ataque al corazón tuvo alguna relación con su encuentro con el cardenal Bayo en la noche de su muerte, debe seguir siendo una cuestión de especulación. Lo que no es una simple especulación es la afirmación de que algunos miembros de la curia romana son masones, o, mejor dicho, seguirá siendo una cuestión de especulación hasta que se hagan públicas las conclusiones del arzobispo Gañón. Al abrir los archivos vaticanos a los estudiosos, el Papa León XIII declaró célebremente que la Iglesia Católica no tiene nada que temer de la verdad de la historia. Los papeles de Gañón fueron el resultado de un arduo trabajo, realizado a menudo frente a una gran oposición. Fueron producidos por un hombre que amaba a ambas, la Iglesia y la verdad. Los que también aman ambas cosas pueden pedir, con razón, que sus hallazgos sean dados a conocer. Seguir ocultándolos solo alimentará las especulaciones de los conspiranoicos y aumentará el ambiente de desconfianza. Cabe preguntarse, aparte de arrojar algo de luz sobre un rincón de la historia reciente, ¿es importante la revelación de que altos cargos de la Iglesia están relacionados con la masonería? No tendremos la respuesta a esta pregunta, por supuesto, hasta que se conozca el alcance de la infiltración masónica. Yo sugeriría una ramificación significativa en relación con la liturgia del rito romano. Los críticos de las reformas postconciliares argumentan que en muchos casos la reforma, solicitada por los padres del Concilio Vaticano II, condujo de hecho a una sustitución que borró tradiciones litúrgicas consagradas y transmitidas fielmente durante muchos siglos. Uno puede lamentar o aplaudir los cambios en el culto católico desde el concilio. Nadie puede negar que representan la eliminación de las tradiciones litúrgicas a una escala única en la historia de la Iglesia. En palabras de Joseph Gilignao, siervo de Jesucristo, que formó parte en el concilio para la reforma de la liturgia, a decir verdad, es una liturgia de la misa diferente. Hay que decirlo sin ambigüedades. El rito romano tal como lo conocíamos ya no existe. Demain la liturgie. París, Les Editions Desert. Páginas 77-8. Si el hombre que dirigía el proyecto, el arzobispo Aníbal Bugnini, era de hecho un masón, esto podría ayudar a explicar por qué su concilium produjo textos tan opuestos a siglos de práctica litúrgica. Buscaba el arquitecto de la nueva misa dar a la Iglesia una liturgia ecuménica e iluminada que apelara a las sensibilidades modernas, a expensas de la fidelidad a la lex orandi del rito romano. Tal objetivo puede explicarse en parte por el Seis Gates de los años 70, pero también expresa los ideales defendidos por la masonería. Una humanidad que se esfuerza por dejar atrás las limitaciones del credo y el dogma obsoletos para forjar una nueva humanidad supraconfesional. Que el arzobispo Bugnini fuera o no masón tiene mucha importancia. Si lo fuera, las reformas litúrgicas llevadas a cabo después del concilio pueden haber sido infectadas con doctrinas masónicas, doctrinas contrarias a la revelación confiada por Dios a su Iglesia. Esto, a su vez, puede ayudarnos a comprender mejor, si no la fisura por la que el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios, al menos el abismo que divide a quienes ven el Concilio Vaticano II como expresión de la tradición católica vigente, de quienes lo celebran como el comienzo de la nueva Iglesia. El concilio hizo un llamamiento a la Iglesia para que entrara en un diálogo sincero con el mundo moderno. Pero este diálogo no debería requerir un secreto apretón de manos.